y vamos a hacer una reflexión al respecto de este asunto. Eh, voy, a voy a utilizar un apunte de, del doctor Carlos Llano. Déjenme, Perfecto, ya se ve. ya se ve. Bien, pues miren, no solamente es el trabajo directivo. Pienso que cualquier situación de nuestra vida ordinaria, de nuestra vida cotidiana, tenemos que llevar a cabo este proceso que, que el doctor Carlos Llanos y Fuentes lo denomina como el proceso directivo, que son, digamos, tres aspectos que tenemos que cuidar en todo lo que se nos presenta en la vida, pero en el trabajo de los negocios, en el trabajo de las organizaciones, esto es crítico. Es el diagnóstico, la decisión y el mando y la ejecución. Es lo que vamos a comentar en esta charla. Es, y partiendo de una analogía de la salud de, del ser humano, cuando tenemos algún síntoma que altera nuestra salud, pues lo primero que hacemos, pensamos, pues hay que ver a un médico, ¿no? Al que sabe de los asuntos que tienen que ver con los trastornos de la salud. Y si vamos a ver a un buen médico, lo primero que nos va a hacer es el diagnóstico y nos va a hacer una historia clínica y nos va a revisar los signos vitales y si es necesario hacer algún estudio que sea necesario por los síntomas en la sangre, algún radiografía, etcétera, porque si no tiene un diagnóstico completo, certero, no, va a ser muy difícil que pueda arreglar, resolver un problema de salud si no hay un buen diagnóstico. Entonces, vamos a partir de esto, ¿no? Una empresa, eh, cuando tiene una situación comercial, financiera, operativa, humana, eh, pues lo primero que hacemos es hacer un diagnóstico para revisar las variables, los factores que, que tenemos que estudiar, analizar para hacer un diagnóstico, ¿sí? Eh, hay una profesión que es muy complicada y que hay que respetar, siguiendo hablando de la medicina, pero hablando de la medicina que tiene que ver con los animales, imagínense a los médicos veterinarios. Qué difícil trabajo el llevar a cabo un diagnóstico, porque imagínense un diagnóstico del ganado vacuno, ¿no? Las reses, las vacas, no hablan, mugen, ¿sí? Y cuando tienen algún padecimiento, pues el pobre médico veterinario, pues tiene que adivinar, y en los negocios pasa algo similar, porque si no tenemos este cuidado de los mugidos de la empresa, de los mugidos de la cobranza, de los mugidos de la baja de ventas, de los mugidos del clima, de un clima laboral hostil, de los mugidos de flujos de efectivo insuficientes, pues tenemos un problema, ¿sí? Y ese problema pues hay que atenderlo y hacer el diagnóstico de acuerdo a una serie
de factores que están en la información, ¿sí? Por eso es tan importante hoy día tener los sistemas de información al día y que sean precisos y que reflejen realmente las situaciones tanto de las variables controlables dentro de la empresa como las variables no controlables, que son las del entorno, ¿no? Que tienen que ver con la clientela, con los clientes, con la competencia, con las instituciones gubernamentales, para reconocer esto. Entonces, ¿qué cualidades son necesarias que tenemos que trabajar, desarrollar, cuidar para hacer un diagnóstico acertado, correcto, apegado a la realidad? Y subrayo esto de la realidad, porque para poder hacer un diagnóstico correcto, una cualidad imprescindible es la objetividad relativa a aspectos del entorno, que son aspectos que no son controlables, pero sí tenemos la obligación de conocer de la manera más precisa posible, ¿sí? Y conocer qué pasa con los clientes, qué pasa con el mercado, qué pasa con la competencia, qué pasa con la situación financiera, económica que puede atentar, pues, qué pasa con el asunto legal, con el marco jurídico que puede representar alguna amenaza o también oportunidades. Entonces, la objetividad es muy importante porque si no hay objetividad, eh, que, se, que sea realmente un reflejo de la realidad, vamos a tener un diagnóstico equivocado. Eh, Peter Drucker, uno de los gurús de la administración, de la gestión de negocios, dice que el peor pecado que puede cometer un directivo, un gerente, es no ver la realidad como es, sino verla como le gustaría que fuera o desearía que fuera. ¿Sí? Y muchas veces ante una amenaza de un nuevo competidor y que no la queremos ver, puede afectar gravemente la situación comercial de la empresa si no lo hacemos con esta cualidad de la objetividad, ¿sí? Relativo a lo que son los riesgos y lo que pueden ser también las oportunidades que nos ofrece un entorno en el cual actúa un negocio. Y por el lado de los factores internos, de lo que son las variables controlables, la situación de la mercadotecnia, de las ventas, de las finanzas, de la operación, de la tecnología, de la logística. Ahí se requiere otra cualidad también fundamental, que es la humildad. La humildad no es confundirla con la humillación. La humildad es reconocer cuáles son nuestras capacidades, pero también reconocer nuestras limitaciones, nuestras deficiencias. Entonces no es tirarse al suelo y decir no puedo, estamos totalmente en desventaja, tenemos deficiencias graves y no es así. La humildad es reconocer en qué soy bueno, pero también cuáles son las fallas que hay que corregir. Entonces, estas dos cualidades, por un lado la objetividad y por otro lado la humildad, son necesarias para realmente hacer un diagnóstico en el cual hagamos un análisis serio, fundamentado en información confiable de la situación en la que se encuentra la empresa o a nivel personal también inclusive, ¿no? Objetividad y humildad para tener un diagnóstico, vamos a llamarle verdadero, correcto. Una vez que tenemos este diagnóstico, no se puede quedar ahí solamente en saber qué está
qué está pasando y cómo está pasando, sino tenemos que tomar decisiones. La decisión no es otra cosa más que elegir libremente entre varias opciones. ¿Sí? Es un acto de la voluntad y este acto de la voluntad en los negocios, en la vida profesional, es determinar metas a alcanzar. Y estas metas, esos objetivos, los decidimos con base en ese diagnóstico para poder establecer esas metas que tienen que ver con cuánto queremos aumentar las ventas, cuánto queremos lograr de rentabilidad, cómo queremos mejorar el ambiente de trabajo en la organización, cómo podemos mejorar la rotación de los inventarios, etcétera. Y entonces, estas decisiones de establecer metas es un acto decisorio, requiere de dos cualidades también que son pues vitales en el trabajo directivo, en el trabajo gerencial. Por un lado, tenemos este término que es a mí me gusta, es un término impactante, que es la magnanimidad o afán de logro, el deseo, el compromiso para un propósito que tenga un valor, que sea significativo para mí y para la organización, para el negocio. La magnanimidad, si la queremos entender con, con el estilo de Aristóteles cuando maneja las virtudes, la magnanimidad como una virtud que es un justo medio entre dos extremos, el exceso y el defecto. La magnanimidad sería la virtud, el justo medio entre el exceso, que sería la megalomanía, entendida como querer metas ambiciosas que son irrealizables, que son de locura, solamente por pensar en que queremos lograr algo maravilloso, pero que no es algo posible. Es esa magnanimidad. Sí, nuestro actual señor que vive en un palacio tiene obras megalómanas. Eso es la megalomanía. Y por otro lado, el defecto de la virtud de la magnanimidad es la pusilanimidad. Es ese espíritu de pobreza, de conformarse con lo mediocre, con lo mínimo, ¿sí? Y entonces, qué bueno que desarrollemos esta cualidad de la magnanimidad, de establecer metas valiosas, retadoras, desafiantes, y que se requiere, porque ese es el espíritu del afán de logro, de que cualquier persona que ejerza su autoridad, que dirige un equipo de trabajo, tiene que establecer metas así. Y por otro lado, otra cualidad es esta audacia o la capacidad de riesgo. Toda decisión implica cierta incertidumbre de lo que puede pasar o de lo que no puede pasar. Y entonces, ante esta incertidumbre, se requiere esta audacia, esta valentía, este arriesgarse a lograr ese objetivo valioso. Y la audacia, también tomada como virtud, sería, por un lado, tener cuidado en la temeridad, ¿sí? En tomar riesgos que son de mucho peligro, como comprometer recursos de manera excesiva y peligrosa que pueden poner en riesgo la vida de una empresa, de un negocio, o lanzar un proyecto muy ambicioso, megalómano, que puede poner en riesgo la permanencia de una empresa. Y por otro lado está la cobardía, ¿sí? El no tomar los riesgos por temores infundados o irreales, por tener diagnósticos equivocados. Entonces, la audacia o la valentía
es también otra cualidad importante. Hace poco veía una, un pensamiento que me gustó mucho, en que en las organizaciones y en la vida profesional, en la vida personal, la esperanza es desear que algo suceda. La fe es creer que va a suceder, pero la valentía o la audacia es hacer que suceda lo que queremos que suceda. ¿Sí? Fíjense entonces qué importante tener estas dos cualidades, la magnanimidad o el afán de logro y la audacia de poder tener esa fuerza de correr riesgos bien calculados. Y finalmente, es cierto es que la decisión es un acto de la voluntad, sale de la voluntad. El diagnóstico principalmente es un acto deliberativo, la decisión es un acto volitivo, pero el mando y la ejecución ya es un asunto de la acción. Hay que poner en práctica, hay que poner los recursos ya en juego para poder lograr los objetivos. Y no se logran si no es ejecutando las decisiones, y si tenemos un equipo de trabajo al cual dirigimos, tenemos que ejercer un mando que sea inspirador, que impulse al equipo de trabajo y a uno mismo para alcanzar esa meta. Y entonces, ¿qué cualidades son las que se requieren al respecto? Pues, por un lado, tenemos la constancia, esa perseverancia, es ser consistente en el actuar y no quedarse como veleta ante cualquier adversidad, ante cualquier cambio o situación inesperada, abandonar una estrategia, una decisión, solamente porque sí es cierto, hay que tener mucha capacidad de adaptación, pero también ser constantes, tener esta constancia para poder conseguir el objetivo que hemos decidido. La perseverancia es algo fundamental en este tema de la ejecución. Y también otra cualidad es la confianza. Aquí anotamos la confianza en el equipo de trabajo, en los demás, pero también confianza en uno mismo. ¿Sí? La base de la integración de cualquier equipo de trabajo es la confianza. Y la confianza no es otra cosa más que creer en las capacidades de cada quien, en tener, es un acto, muchas veces un acto de fe en el equipo de trabajo, y eso hay que fomentarlo, hay que trabajarlo, y no hay otra forma más que a través en el día a día establecer comunicación asertiva, comunicación respetuosa, comunicación con una escucha activa, para que realmente fomentemos esta confianza en uno mismo y en el equipo de trabajo. Porque si no hay confianza, la confianza es el adhesivo de cualquier grupo humano, y es también lo que nos genera seguridad para poder actuar. Y por último, tenemos esta otra cualidad, seguramente ahorita que lo platiquemos, aparecerán otros aspectos de lo que es la actividad directiva, pero la fortaleza como esa virtud, como esa cualidad que nos ayuda a resistir, pero también a acometer, ¿sí? La fortaleza como cualidad, como virtud, no es otra cosa más que la resistencia ante una situación desfavorable, ante una adversidad, pero también acometer. Santa Teresa de Jesús lo dice de manera muy simpática, es pandearse, pero no quebrarse.
¿sí? Y que es esta resistencia y este acometer en caso de una situación inesperada y no abandonar la ruta que hemos decidido, si es que las cosas realmente exigen un esfuerzo todavía superior para poder conseguir un resultado. Entonces, como pueden ver, estas cualidades son realmente las que nos ayudan a tener un trabajo directivo que sea eficaz, que sea efectivo, tanto eficaz como eficiente, porque finalmente la decisión no es otra cosa más que comprometer recursos. Cuando hemos tomado ya una determinación de una meta, exige que se comprometan recursos. Y una vez comprometidos hay que poner todo el esfuerzo, todo el talento para ejecutar la decisión y conseguir un resultado. Entonces podemos concretar que la actividad directiva es que el diagnóstico sea correcto, que la decisión sea acertada y que la ejecución sea eficaz. Entonces, un directivo en el trabajo de todos los días, pues tiene que cuidar esto siempre. Diagnóstico correcto, decisión acertada y ejecución eficaz. Y lógicamente, pues esto nos va a llevar a un trabajo que sea, que tenga un desempeño, pues, sobresaliente. Me gustaría entonces, si hay algún comentario, por favor. Sí, adelante. Escuchamos a Héctor, sí, claro. Gracias. Y nada más aquí, maestro, con una duda. Dentro de todo lo que nos explicó, ¿cómo Sí. podríamos complementar lo que sería la inteligencia y la voluntad para este tipo de directivo en sus decisiones? Fíjate que decía al principio el tema del diagnóstico, es un trabajo principalmente deliberativo, que tienes que poner en juego todas las capacidades intelectuales para poder establecer qué información necesitas y cómo la vas a utilizar, cómo la vas a interpretar, ¿sí? Y vuelvan a la analogía de los médicos, ¿no? Cuando nos piden un estudio de una química sanguínea y nos entregan el resultado, la llevamos y nos lo entregan a nosotros que somos ignorantes de todo esto y no entendemos nada más que, oye, pues aquí están lo que salió en el estudio de la química sanguínea, pero quien lo puede interpretar es el médico, ¿sí? Y es un acto principalmente intelectual, ¿no? De su inteligencia, de su experiencia y de sus saberes para poder interpretarlo. Y yo creo que en todo el proceso que revisamos, el diagnóstico, la voluntad la decisión y la ejecución, yo creo que está completa las capacidades humanas, ¿sí? Tanto la parte intelectual, la inteligencia, como la voluntad, porque el ser humano es una unidad, ¿sí? Y yo creo que no lo podríamos desligar en ninguno de las tres partes del proceso. Entra la plenitud humana en esto. De ahí la importancia, pues, de desarrollar estas cualidades en la organización. Yo les comento en las empresas, en los negocios, sobre todo cuando están los mandos superiores, que es de vital importancia que esto sea cultura.
que se convierta en valores fundamentales del quehacer de todos los días en la empresa, no solamente en lo que hace el trabajo directivo, sino en toda la empresa, todo el personal, todos los colaboradores. Imagínate desarrollar estas capacidades, estas cualidades, que se hagan cultura y a través de la ejemplaridad, ¿no? Y en esta ejemplaridad entra esta plenitud humana de sus capacidades intelectuales y sus capacidades volitivas. ¿Sí? Muchas gracias. Adelante, Marco. Muchas gracias, estimado profesor. Tengo dos preguntas. La primera de ellas tiene que ver con el carácter personal de las personas que ejercen la dirección en las empresas, ¿no? Porque mencionaste una serie de características propias de su personalidad: la objetividad, la capacidad de análisis y la capacidad de asumir riesgos medidos, ¿no? Incluso hasta la valentía, ¿no? Sí, Entonces, la audacia. Ándale, gracias. Entonces, todas estas cosas que las podemos mencionar en un periodo muy breve de tiempo, pero que cuesta muchos años desarrollar, ¿no? Claro, sí, por eso hablo de la cultura. Y yo creo que es un trabajo humano muy difícil. Yo creo que forjar estas cualidades no es así, como tú dices, no es de la noche a la mañana. Claro. Yo creo que hay algunas cualidades que son, vamos a llamarle, innatas, están ahí en tu código genético, ¿sí? En tu carácter, como tú dices, ni siquiera el carácter es algo que vas forjando, pero lo que está en tu talento, en tu código genético, ahí empieza todo, ¿sí? Hay personas que son muy impulsivas porque está en su código genético, ¿sí? Y ese código genético es ese, vamos a llamarlo así, lo que traes desde la concepción como persona, se va madurando, se va forjando, y luego aparece la educación, desde la familia, la escuela, etcétera, y esta combinación de tus genes, por un lado, y tu formación familiar, escolar, académica, por otro, yo creo que es lo que nos va dando, voy a utilizar un término que se usa mucho en el tema de la formación, que es la madurez, ¿sí? En lo que me comentas, Marco, estas cualidades yo creo que son propias y las podemos observar en personas que decimos, oye, qué madurez de esta persona, ¿sí? Para mí digamos, las señales de madurez es cuando hay un sentido de responsabilidad, cuando hay una necesidad de logro, y hay una necesidad, una sed de saber, de cultivar, como decía Héctor, tanto la inteligencia como la voluntad, ¿sí? Que finalmente es lo que somos como personas, cultivar el sentido de responsabilidad, pero también el ejercer nuestra libertad, nuestro libre albedrío. Y esas cualidades, pues sí, son complicadas, pero yo creo que es lo que lleva finalmente a que un negocio funcione mejor. Gracias, pues eso me lleva a mi segunda pregunta. Y mi segunda pregunta es, en tu opinión, ¿cuál debería de ser el papel que juegan las universidades hoy en día para el desarrollo de estas cualidades en las personas, en sus egresados, en sus alumnos? Yo entiendo que no todos los alumnos
quieren, deseen o nazcan para directores de empresa. Algunos a lo mejor nunca lo van a hacer, muchos a lo mejor lo van a hacer, pero algunos pues van a ser siempre de mandos medios y a lo mejor así son felices, pues no, porque todos nacemos para diferentes cosas. Pero en tu opinión, ¿cuál debe ser la labor, el trabajo de la universidad para contribuir al desarrollo de estas cualidades? Fíjate que yo pienso que la universidad debe tener una filosofía eh, de lo que es la educación, entendida como el lograr extraer lo mejor de cada persona, ¿sí? Y no es otra cosa más que forjar en su carácter toda esta serie de virtudes. Hay un autor español, se me fue ahorita, que se llama La educación de las virtudes humanas, que es una joya. Y yo pienso que las universidades no solamente es desarrollar un cuerpo de conocimientos técnicos que son necesarios, que tienen valor, que son los que finalmente pueden impulsar un desarrollo profesional. Sí, es verdad, pero también es necesario lo que podemos llamarle una formación integral. ¿Y qué es qué es esta formación integral? Ese es lo que tú decías y también Héctor comentaba, que es el carácter, ¿sí? Y la universidad, yo pienso que ahora con el modelo de competencias, algo está haciendo, ¿no? En esto, y yo creo que ahí hay un hueco que hay que cubrir, y las universidades que tienen, digamos, en sus programas de formación, la dimensión ética, yo pienso que ahí está la clave. Sí, la dimensión, toda la parte del cuerpo de conocimientos, etcétera, que tienen que ser de calidad, pero también tiene que haber mucha calidad humana, ¿sí? En la formación humana que tiene que ver con aspectos de la ética, de los valores, de la axiología, que muchas universidades les vale, no lo toman en cuenta. Y entonces, lógicamente, los alumnos, los egresados, pues pueden tener ahí algún hueco importante en su, en su plan de vida, porque afecta al plan de vida, ¿no? Muchas gracias, Gus. No sé si haya otra pregunta por parte de los participantes. Pues sí, yo tengo una. Si Adelante. recuerdo bien, gracias. Si recuerdo bien, Aristóteles es el que habla sobre la virtud. Si recuerdo bien, ¿verdad? Sí, en la ética a Nicómaco. En la ética a Nicómaco, ¿no? Sí. A su padre médico. Pero también recuerdo... No, a su hijo. A su hijo, perdón, a su hijo Nicómaco. Pues si también recuerdo bien, dice que la virtud no se puede enseñar. No sé si me gustaría que comentara sobre ese problema. Sí, Bruno. Sí, fíjate qué bueno que lo apuntas. La virtud, como la explica Aristóteles, y después otros filósofos la retoman, la virtud es un hábito bueno, y el vicio es un hábito malo. Y hábito, en el sentido más amplio del término, es lo que haces constantemente, ¿sí? Un virtuoso del violín es porque se ha pasado miles de horas, muchos miles de horas, practicando el violín, ¿sí? Es habitual, ¿sí? Y la virtud es eso, es el forjar hábitos buenos. Y los hábitos buenos son los que nos hacen mejores personas, ¿sí? Ese es finalmente lo que explica Aristóteles, ¿no? Ser
¿cómo llamarle? Él se va a la escultura, ¿sí? Una pieza de mármol, si le quitas lo que no le corresponde, va a quedar una obra de arte. Igual el ser humano, a través de la práctica de esos hábitos buenos, se va a convertir en una persona, ¿sí? ¿Y cuáles son las potencias que tenemos como personas? La inteligencia y la voluntad, ¿sí? Que nos hace seres libres. Y por ser libres, nos hace también afrontar las responsabilidades. Una persona es más libre cuando es más responsable. Y es lo que nos enseña Aristóteles. Correcto. Justo esa es mi pregunta, porque, bueno, como tú sabes, las virtudes van cambiando dependiendo del contexto social, ¿no? Si recuerdo bien, en la época de Sócrates era ser buen guerrero, ¿no? Inclusive antes de que usted estuviera la polis. O sea, Sí, antes de la polis, pues las virtudes eran casi troyanas, ¿no? O sea, ser sí, claro, fuerte, en la Grecia clásica, claro, ser fuerte, audaz y valiente, ¿no? Casi sí, como Chocomil. ajá, Y ser sanguinario, ser cruel, etcétera, no era una de las virtudes para poder pelear contra los troyanos. Y a medida que evoluciona la polis hace que ser virtuoso sea ser un buen ciudadano. claro, Y entonces siempre es muy contextual, o sea, siempre es muy, depende de la época en donde lo mides, lo que es ser bueno o mal persona, o ser humano. ¿Tú cuál dirías ahorita que serían, que haría en el contexto 2023, ya estamos casi a la mitad del año, en las universidades, algo que se considere como un buen ciudadano o un buen ser humano? Fíjate que yo me voy otra vez con Aristóteles. Aristóteles parte siempre de la realidad y de la naturaleza de las cosas, de lo que es, ¿sí? ¿Y cuál es qué es lo propio de nuestra naturaleza? Finalmente, la capacidad de pensar, la capacidad de decidir, que nos da la capacidad de ser, ¿sí? Y yo creo que hoy día, claro, el contexto que tú me planteas, Bruno, tienes razón, es muy complejo y ahí el tema del mercado, cuánto mercado y cuánto Estado, por ejemplo, que es un tema que ahorita está en discusión muy fuerte, políticamente hablando, pero también hablando de las organizaciones, pues yo pienso que aún con esta cuestión paradójica del mercado y el Estado en la cosa política, económica, finalmente si aterrizamos en la naturaleza humana, vamos siempre a llegar al tema de la responsabilidad, de la libertad, de la plenitud del ser humano, ¿sí? ¿Y cuál es la plenitud? Pues tenemos que cuidar nuestra salud intelectual, nuestra salud emocional, nuestra salud física, nuestra salud social, ¿sí? Y yo creo que esos valores los tenemos que cuidar. Fíjate que ayer platicaba con una persona que fue también mi alumna, y me comentaba ahorita la importancia de la norma 35 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que son los riesgos psicosociales en las empresas y que están ahorita pues presionando mucho la Secretaría para cuidar este asunto de los riesgos psicosociales a los trabajadores. Y hay que atender eso, es importante. Sí, justo creo que el problema es, en ese sentido que mencionas, para mí es complejo porque pues muchos de los estudiantes, precisamente si se valora el razonamiento, y son, por ejemplo, gente que son de ingenierías, que son de lo que sea, ¿no? Y Sí, dicen que, pues justo por eso les gusta la técnica, porque, pero sin embargo, obviamente tú sabes que la técnica no es pensar.
Es muy diferente pensar, Claro. o sea, o la parte racional que la parte de la técnica. Pero ahorita pues es casi lo mismo, o sea, la gente quiere aprender técnicas para hacer dinero. Sí, Y ahí está mi bienestar personal y familiar y social y todo, ¿no? ¿Cómo les? Porque bueno, yo tengo dificultades con mis alumnos también, donde cómo les explicas que no se trata de eso, ¿no? sí, por eso yo hablaba al final del proyecto de vida, ¿no? Si le apuestas al tener, es muy vulnerable ese proyecto de vida, porque si pierdes bienes físicos, bienes materiales, pierdes el sentido de tu vida, cuando realmente el sentido está en lo que eres, eh, sí, en lo que eres como ser humano, ¿sí? El ser te lleva a una capacidad de hacer y hacer para tener, y se ha invertido. Y yo creo que es una crisis de valores que tenemos actualmente, ¿no? Sí, y ahí está el reto, ¿no? Que hemos Perdón. invertido y queremos tener y al final, al último, dejamos el ser. Ok, gracias. Sí, a ti, Bruno, gracias. Sí, Marco. Sí, aunque ya se nos está acabando el tiempo, gracias. Me gusta mucho lo que plantea Bruno, porque aunque efectivamente el contexto ha cambiado mucho a lo largo de la historia en las diferentes civilizaciones, parte de este ejercicio y cualidad directiva que es el diagnóstico, es entender en qué contexto estás tú, ¿verdad? En efecto, no podríamos generalizar el contexto que hoy viven los países de Europa o Rusia o Ucrania o los países de Centroamérica o etcétera, ¿no? Incluso en un solo país como en México, las diferentes empresas y las diferentes industrias, sectores de la vida social y económica tienen distintos contextos que tienen que entender y entonces su diagnóstico tiene que ser ahí diferente, ¿no? Diferenciado. Entonces creo que ahí el diagnóstico juega un papel importante. Pero aún así, hoy en día, corrígeme Gus, sí hay un contexto de cuidado del medio ambiente, ¿no? De preocupación por el cambio climático, Sí, de criterios de sustentabilidad, de acciones de responsabilidad social que tienen que ver con lo que menciona Bruno de los factores psicosociales, sí, ¿no? a nivel global yo pienso que eso es algo que es fundamental, ¿no? Pues Así es. aspectos globales que están ahí Son un y factor que común, ¿no? Son un sí, factor común. ahorita, por ejemplo, en nuestro país, el tema político está adquiriendo mucha relevancia, hay que atenderlo, Así es, así es. hay que atenderlo. Pues muchas gracias, Gus. No No, sé si haya gracias a ustedes. una última pregunta, no sé si haya todavía alguien que quisiera preguntar o aportar. Si no, solamente agradecerte, Gus, agradecerte mucho tu tiempo, tu exposición. Gracias por retomar estos tres factores que el doctor Carlos Llano nos dejó en sus enseñanzas: el diagnóstico, la decisión y el mando. ¿Mm? La ejecución. La ejecución. Y entonces, que son fundamentales. Te agradecemos mucho tu tiempo, apreciamos mucho esto. Gracias, de ver un tema muy, muy interesante, un tema muy, muy apasionante para los que nos gustan estas cosas, por supuesto. Gracias, gracias. Gracias a los asistentes también y te mando un abrazo, Gus. Gracias por tu tiempo, Un abrazo a todos. por tu generosidad. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches, Gus. gracias. Muchas Gracias por gracias, todo. buenas noches, maestro. Buenas noches. Que te vaya muy bien. Un abrazo fuerte, Gus. Gracias, Héctor. Gracias, Marco, nos vemos, bye. Primero Dios, mano. Gracias.